Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este segundo video especial del año. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó durante el concierto de Nochevieja de UNAM TV, que se realizó el 31 de diciembre del 2024. Así que comencemos de una vez con el video. Como cada fin de año, todos los canales televisivos de China transmiten varias presentaciones para celebrar la Nochevieja, o también conocido como el concierto de fin de año. En esta ocasión, Yibo tuvo dos presentaciones. La primera presentación que tuvo fue para el canal de CCTV, donde cantó la canción El cielo está alto y el mar está ancho, junto a los estudiantes de la Universidad Politécnica del Noroeste. Esta presentación fue pregrabada días antes de que se emitiera el concierto. La segunda presentación que tuvo fue para el canal de UNAM TV. Esta presentación sí fue en vivo y en directo. Como cada fin de año, los hermanos de Daidayob se reúnen para realizar algunas presentaciones durante esta celebración de Nochevieja. En esta oportunidad, tanto Yibo como sus hermanos de Daidayob dieron una presentación maravillosa donde cantaron juntos la canción Mirando hacia atrás otra vez. Momentos después, nuestro Yibo volvió a subir al escenario para realizar su segunda presentación, en donde nos cantó su nueva canción titulado Estoy aquí. Durante la presentación de Yibo se le pudo ver al presentador del evento llorar emotivamente al ver a uno de sus hermanos realizar una increíble presentación. Sin duda, la presentación de Yibo no solo cautivó a las fans y a los televidentes, sino también a sus grandes amigos. Momentos después se dio inicio a la cuenta regresiva del Año Nuevo, en donde todos los artistas invitados subieron al escenario para enviar sus mejores deseos. Nuestro Yibo nos deseó a todos un feliz año y espera que en el 2025 todos seamos un poco más amables con nosotros mismos. Durante este evento de fin de año, nuestro Yibo utilizó en total 3 vestuarios. El primero fue durante la presentación que tuvo junto a sus hermanos de Daidayob, el segundo fue durante su presentación en solitario y el tercero fue durante el conteo regresivo de fin de año. Después de que terminara el evento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías y videos que fueron tomados para este evento de fin de año. Asimismo, nos compartieron algunas fotografías y videos de lo que fue el ensayo que tuvo Yibo para su presentación.
Al finalizar el evento de fin de año se publicaron algunas fotografías grupales que se tomó Yibo junto a todo su equipo de trabajo. Asimismo también se publicaron algunas fotografías que se tomó junto a sus grandes hermanos de Daidayop, y por último se publicó esta fotografía grupal donde podemos ver a Yibo acompañado de todos sus hermanos, de su equipo y de todo el staff que participó en el evento de UNAN TV. Ahora hablaremos de uno de los temas que se volvieron tendencia después de la presentación de Yibo, y hablamos de la negligencia que hubo por parte del canal de UNAN TV. Un día antes de la presentación de Yibo se realizaron ensayos para que todos los artistas puedan dar una excelente presentación. Asimismo se revisaron los equipos y las escenografías para que todo saliera perfecto durante el evento, ya que todo estaría siendo transmitido en vivo. Para la presentación de Yibo se tuvo que utilizar unas cuerdas de seguridad para que Yibo pueda elevarse hacia arriba sin ningún problema y de manera segura, y así pueda dar una excelente presentación. Durante el ensayo todo salió bien, hasta que llegó el día de la presentación. Durante la presentación de Yibo, un trabajador del canal subió al escenario para ayudarle a Yibo a colocarse las cuerdas de seguridad. Sin embargo, algunas fans que estuvieron cerca del escenario se percataron que las cuerdas no estaban bien aseguradas y comenzaron a gritar para advertirle al trabajador sobre este problema, pero al ser un evento era muy difícil que las llegaran a escuchar por toda la bulla que estaba habiendo en ese momento. Afortunadamente, durante la presentación de Yibo todo salió bien, a pesar de los pequeños movimientos que realizó Yibo en el aire. Cuando Yibo terminó su presentación, él no sabía de lo que había pasado, pero todas las redes sociales se comenzaron a llenar de publicaciones sobre la irresponsabilidad y la negligencia que ocurrió durante la presentación de Yibo por parte del canal, lo cual no solo fue cuestionado por las fans, sino también por todo el público en general, ya que mencionaron de que si Yibo hacía algunos movimientos más bruscos, la historia sería otra, y que el canal de UNAN TV debería de tener más cuidado cuando se traten de presentaciones que puedan ser de alto riesgo, no solo para los artistas, sino también para los bailarines. 更重要的了。虽然一博这次真的是有惊无险，但是这件事情现在想来非常的后怕呀，因为弟弟被威亚吊起来的不是1米2米，那可是50米高呀。而且如果他在空中不做动作的话，咱们都没有这么后怕。他在空中不仅有往前趴，更有往后仰的动作呀。所以我真的要感叹，一博真的是一个小福星啊，所有的动作都在那个挂钩可以承受的范围之内。 Por parte del fandom de las mototitíes comenzaron a exigir al canal de UNAN TV unas disculpas públicas hacia Yibo por lo sucedido durante su presentación. Sin embargo, hasta ahora UNAN TV no ha realizado alguna publicación hablando sobre lo sucedido. Otras personas comenzaron a decir que lo sucedido durante la presentación de Yibo pudo tratarse de un descuido por parte del trabajador. Sin embargo, se publicó un audio de una supuesta conversación entre los trabajadores de UNAN TV, donde se puede escuchar que hablaron sobre el mal estado de la cuerda, es decir, que sabían que las cuerdas no estaban en un buen estado, y aún así dejaron que Yibo lo usara durante su presentación, mostrándonos así la irresponsabilidad y la negligencia por parte del equipo de UNAN TV. Hay una creencia china que fue mencionada después de lo sucedido. Según esta creencia china, se dice que cuando alguien se encuentra en riesgo pero evita un desastre mayor, hay una deuda que el destino le cobra. En este caso, Yibo pudo haber tenido un accidente, pero afortunadamente no pasó nada, pero el destino le cobró de diferente manera esta deuda, ya que cuando estuvo bajando de las gradas después de realizar su presentación, nuestro Yibo no tuvo mejor idea que treparse de una de las barandas para que así pueda bajar con estilo, pero justo cuando pisó el suelo se terminó tropezando, lo cual causó que sus compañeros de equipo lo levantaran, y de esta manera el destino le cobró la deuda pendiente que dejó ahí arriba. Ahora comenzaremos con todos los caramelitos que salieron durante la presentación de nuestro Didi. Según algunas hermanas, la presentación de Didi estuvo inspirado en una película biográfica llamada No Estoy Ahí, que está inspirada en la vida musical del cantante Bob Dylan. La película No Estoy Ahí fue estrenada en el año 2007. Nuestro Didi se inspiró mucho de esta película, que hasta utilizó un vestuario muy similar al que suele usar el cantante.
y eso sin mencionar que el título de la película es muy parecido al título de la canción que cantó Diddy. Sin embargo, algo que nos llamó la atención es que algunas hermanas encontraron un detalle muy interesante, y es que el cantante Bob Dylan tuvo un documental en el año de 1967, titulado No mires atrás, mismo título que tiene una de las canciones que forman parte del nuevo álbum de Gege titulado Nosotros. Otro dato más sobre este caramelito es que el cantante Bob Dylan es un gran ícono dentro de la comunidad LGBT+, ya que siempre ha demostrado su apoyo a la comunidad y en varias ocasiones ha realizado conciertos para celebrar el amor gay. Durante la presentación de Diddy pudimos ver que estuvo usando algunos anillos de la marca Coco Crush, y como ya todas saben, nuestro Diddy siempre solía usar anillos de esta marca cuando Gege también se encontraba en el mismo evento. Cabe señalar que durante la presentación que tuvo con sus hermanos de Daidayop, nuestro Diddy no estaba llevando consigo esos anillos de la marca Coco Crush. Antes de la cuenta regresiva para el año nuevo, nuestro Diddy subió al escenario junto a todos los artistas invitados al evento, y algunas hermanas que asistieron a este evento comenzaron a levantar sus carteles luminosos para que Diddy pueda verlo y saber que las tortugas también están presentes. Algunas hermanas comentaron que Diddy sonreía cada vez que leía los carteles luminosos de nuestras hermanas tortugas. Hubo uno en especial que no solo estuvo llamando la atención de Diddy, sino de la mayoría de los artistas que subieron al escenario, ya que nuestras hermanas no tuvieron mejor idea que colocar sus carteles luminosos en un palo y así levantarlo aún más alto. Sin duda nuestras hermanas tienen mucha creatividad. También hay otras fotografías y videos donde podemos ver a uno de los hermanos de Daidayop señalándole a Diddy algunos de los carteles que se mostraban al frente del escenario, y al frente del escenario también se encontraban varias hermanas tortugas levantando sus carteles. El mensaje que nos dedicó Diddy durante la cuenta regresiva de fin de año fueron las mismas palabras que dijo Gege durante el evento de Weibo del 2024. Nuestro Diddy dijo lo siguiente: espero que todos sean más amables con nosotros mismos en el 2025. Y nuestro Gege dijo lo siguiente durante la entrevista para Weibo 2024: para mi yo futuro espero ser amable conmigo mismo. Como les comenté más antes, se publicaron algunas fotografías en donde podemos ver a todo el equipo de trabajadores de UnanTV, entre ellos se encuentra el staff de Diddy. Sin embargo, algunas hermanas tortugas de China se dieron cuenta que en ese grupo había una tortuga y no lo sabíamos, y se trata de la asistenta de la presentadora de UnanTV. ¿Y cómo sabemos que ella es una tortuga? Pues durante el evento se publicaron algunas fotografías y videos en donde nos mostraban a todos los artistas invitados al evento, y en uno de esos videos aparece la asistenta de la presentadora Shen Minchen. Sin embargo, lo que nos llamó la atención fue que la asistenta tenía un bolso con estampados adorables de Lishan, y ahora la vemos tomarse algunas fotografías junto a Diddy. Y hablando de los trabajadores de Diddy, horas después de que se realizara el evento, la casita de los rumores publicó un CPN demasiado extenso después de mucho tiempo. Al ser demasiado extenso el CPN, he decidido darles un resumen de lo que contiene para que no se haga demasiado extenso este video. Nuestros chicos les dieron a todos sus trabajadores dinero para que pasen unas buenas vacaciones. Diddy quería comer, pero la comida llegó demasiado tarde. Diddy es el jefe de todos, pero nuestro Gege es el jefe de Diddy. Alguien del staff le ofreció una bebida a Diddy para que brindaran, pero Diddy no quería. Momentos después, Gege se ofreció a tomar la mitad de la bebida de Diddy, así que al final ambos compartieron la misma bebida. Durante el compartir que estaban teniendo, uno de los trabajadores le informó a Diddy que alguien había venido. En ese momento Gege le estaba ofreciendo comida a Diddy, pero Diddy le dijo que comería cuando regresara. Sin embargo, Gege lo obligó a comer un poco antes de que se fuera, lo cual ocasionó que Diddy le mordiera el guantes que estaba usando Gege mientras le ofrecía comida. En otras palabras, Gege le estaba dando de comer a Diddy con la mano, por eso terminó mordiéndole el guantes de plástico de Gege. Momentos después, Diddy regresó y vio que nadie había terminado su comida, en especial Gege, por lo que Diddy le preguntó del por qué no habían comido, y Gege contestó que Diddy había dicho de que saldría solamente 5 minutos, pero terminó tardando 15 minutos, es decir que Gege no quiso comer hasta que Diddy regresara. Sin embargo, Diddy tardó un poco más de lo debido. Nuestro Gege compró un pantalón con estampados de perrito y le llamó a Diddy cachorro de cerdito. Recuerden que uno de los apodos que suele llamarle Gege a Diddy es de cachorro y cerdito.
Gege mencionó que la salsa no sabía tan bien, por lo que Didi sugirió que deberían de cambiar de chef. Didi le mencionó a Gege que iría a recogerlo, solo deberá de decirle a qué hora debe de pasar por él en el trabajo. Eso fue todo lo que se mencionó en este CPN. Según rumores se dice de que todo lo que se menciona en este CPN sucedió después del evento de fin de año de UNAN TV. Tras la publicación de la fotografía grupal de Didi junto a su staff, algunas hermanas están tratando de adivinar qué emoticón pertenece a cada uno de los trabajadores dentro del CPN. Y hablando de la fotografía grupal de Didi, algunas hermanas creen que Gege fue el fotógrafo que tomó esta fotografía. No sabemos si es cierto, pero es muy raro de que Didi no mire a la cámara y se enfoque en mirar más al fotógrafo, ya que esto nos recordó a un caramelito que salió hace tiempo. Y hablamos de esta fotografía en donde podemos ver a Didi junto a sus amigos. Sin embargo, hay un rumor en donde se dice que Gege también estuvo presente en esta reunión de amigos y que él se encargó de tomar dicha fotografía, y como podemos ver, Didi no se encuentra mirando a la cámara sino al fotógrafo. Es por ello que se dice que el fotógrafo que tomó la fotografía grupal fue Gege. Y para alimentar más aún este caramelito, cuando se llevó a cabo el evento de fin de año de UNAN TV, nuestro Gege mantuvo desactivado su ubicación en Douyin. Bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Antes de despedirme, quiero comentarles algo muy importante sobre el evento de la noche de Weibo. Como muchas de ustedes ya sabrán, nuestros chicos asistirán al evento de Weibo que se realizará el día de mañana, 11 de enero. Y eso significa que habrá un video especial donde hablaremos sobre todo lo que pasó durante este evento. Pero hay un pequeño problema. Posiblemente este video vaya a tardar un poco, ya que me iré por unos días de vacaciones y no podré realizar el video hasta que regrese. Posiblemente el video especial lo estaré publicando el 23 de enero, sin embargo el canal seguirá subiendo videos. Estos videos ya están grabados y listos para ser publicados. Estos videos son de las noticias y actualizaciones de los chicos, los caramelitos de Lishan y de los detallitos de la semana. No se preocupen que de todas maneras les estaré compartiendo todo lo que sucede durante el evento por mi cuenta de Instagram, ya que no sabemos si este será el último evento que asisten nuestros chicos durante este año. Si en caso están viendo este video días después de que se llevara a cabo el evento de Weibo, tranquilas que crearé una historia destacada en mi cuenta de Instagram para que puedan ver todo lo que pasó durante el evento. Eso era todo lo que quería decirles. Espero que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.